Este sábado 11 de diciembre, es un sábado especialmente memorable para un servidor, porque estoy con un amigo y con un maestro mío también. No solamente es un colega, no, él fue y es mi maestro, es un faro de cultura, es una fuente que irradia amor por las artes, por las humanidades. Él es un gran escritor y es un formador de escritores. Nadie que ame las letras en la comarca lagunera y en buena parte del país puede ignorar el nombre de trayectoria, de peso, de tanta significación de Saúl Rosales Carrillo. En alguna ocasión, indebida, bueno, aquí decimos como si fuera sinónimo de vergüenza, pena, Ajá, sí. él apenado, más bien con un poquillo de vergüenza, me decía que tenía una escolaridad básica, mínima. Y yo siempre le he dicho que eso es lo que menos importa. Como diría Mark Twain, no hay que permitir que la escuela interfiera con nuestra educación. Y si alguien tiene una educación alta y ejemplar, es el maestro de maestros, don Saúl Rosales. Lo digo yo conozco a todo tipo de personas con doctorado y ya quisieran la gran mayoría de ellos parecerse un poquito en conocimiento, en profundidad, en sapiencia, en bonomía al maestro Saúl Rosales Carrillo. Saúl, qué gusto estar contigo. Igualmente, Toño, me da muchísimo gusto y sinceramente me siento que me haces un gran honor solicitándome que te acompañe en esta pantalla y te repito mi admiración por tu gran capacidad intelectual. Muchísimas gracias. Maestro, yo sé que no eres creyente, eres materialista dialéctico, eres marxista de hueso colorado, tu sangre es más roja de lo normal y tienes el corazón más hacia la izquierda. No eres creyente en divinidades, eso lo sé muy bien, pero en la Taná judía y en la Biblia cristiana se dice que Dios creó el mundo en 6 días y el séptimo descansó. Y el sábado, pues es el día del descanso original. Y yo te quiero decir que mis sábados eran día de recreación, de solaz, de esparcimiento, de creación, de invitación a la creatividad, porque durante años fui un asistente entusiasta a los talleres del Teatro Isauro Martínez, coordinados como solo él puede hacerlo por el maestro don Saúl Rosales Carrillo. Y ahí, bajo la tutela, bajo las correcciones, las observaciones siempre pertinentes, la mirada aguda de Saúl, pues muchos aprendimos. Yo no soy escritor ni nunca lo voy a hacer, pero qué delicia estar con el maestro Saúl y con tantos talleristas que iban al taller del maestro Saúl en el Teatro Isauro Martínez. Hay muchos y yo sé que incurro en omisiones involuntarias, inconscientes, pero qué grato estar ahí con Saúl, con Daniel Maldonado, con Pepe Lupe González, con Carlos Velázquez, con Dolores, con Cristina, con Angélica López Gándara. Ella se salió cuando yo acababa de entrar, pero igual que Saúl, un amante de la literatura, de la buena Gerardo música. Monroy, Gerardo Gerardo Monroy, el polémico, Vicente cáustico, Rodríguez. iconoclasta. Sí, sí, los hermanos Toño y Vicente Ajá, Rodríguez, que ahora es don Vicente Alfonso, así es. y Frino. Ya Sí. esos son sus nombres de escritores que también son músicos y también Oye, hacen Toño, cosas. y Sí. sabes también que no vas a decir que eras el gran apoyo en gramática para todos, yo incluido, por supuesto. Bueno, los que gobiernan ínsulas por lo menos han de saber gramática. Le decía el autor que nadie conoce mejor que tú,
Miguel de Cervantes, en los consejos para gobernar la ínsula barataria a Sancho. Pero es más importante la expresión libérrima, suscitar textos punzantes que constituyen magníficas llamadas de atención para vivir mejor. Y en eso, Saúl y su gente, que hay generaciones con las que yo no conviví. ¿En qué año naciste, mi querido maestro? 1940. Pues nomás me llevas 20 años. 20 años cronológicamente hablando, pero de sapiencia pues me lleva siglos. Sí, y mis respetos, alguien que, maestro de escritores, editor de tiempo completo, acomodar el texto, detectar erratas, sugerir mejoras, que siempre tiene la mirada crítica, que siempre sabe sugerir el vocablo pertinente, la expresión adecuada. Qué difícil es eso de la edición, y también, no solo como escritor, que eso es magnífico, sino como editor y como coordinador de talleres. Aprovecho la Sí. palabra editor para considerar un poco cuánto se ha deteriorado la propia palabra, Es cuánta que es un gente término polisémico. se apunta como editor. Mucha gente Sí, ya se dice editor porque arregla sus cositas en su computadora, ¿verdad? Entonces sí. ya se apuntan como editores. Sí, la palabra, mucha gente ilustrada la usa como sinónimo de publicar. Y entonces te dice, oye, ¿ya editaste un nuevo libro? No, pues no, yo no lo edito. Me lo edita Jaime Muñoz. Ya que me lo edita, yo lo mando a la imprenta y entonces ya lo publico. Yo lo publico, no lo edito. Claro, he editado otras cosas, como has recordado tú. Aquí mismo, pues edité La Opinión Cultural, que sí, yo la armaba totalmente, La Opinión Cultural. Te decía, en México edité dos revistas de las que me siento orgulloso. Una, la revista Logos de la Universidad La Salle, la revista de filosofía, y la otra, la del Partido Mexicano de los Trabajadores, que se llamaba Insurgencia Popular. Entonces, sí, yo traía esa experiencia, en los noticieros de aquí dirían esa expertise, que es Sí, esa cómo se abusa de ese habilidad vocablo. correcta, pero Sí, experiencia y entonces pues me fue fácil encontrar trabajo de esa manera. Fue una suerte. sí. No, y medios estrictamente universitarios, pero también el Partido Mexicano de los Trabajadores, fundado por el ingeniero Eberto Castillo Martínez, por el Sí, activista ferrocarrilero Demetrio Vallejo, por Chejo. Eduardo del Río. Yo iba a Ajá. decir caricaturista o historietista, pero él se llamaba Monero, Eduardo Sí, del Río. Y del tú Río. conversabas con ellos, ¿verdad? Seguramente hasta discusiones tenías con ellos. Sí, por supuesto. Fui más amigo del ingeniero Eberto. El compañero Vallejo era un tanto difícil, no era fácil convivir con él, en términos políticos, ¿verdad? Este, pero con otro Eduardo Valle, el búho, El famoso eh, Búho, que sí, lo has de que luego recordar, se cambió al Partido Revolucionario de los Trabajadores de filiación trotskista. ¿sí? Luis Eh, Tomás Cervantes, cabeza de vaca. ¿Cómo no? De los líderes históricos del movimiento del Todos sesenta y ellos ocho. fueron Él era de Chapingo, ¿verdad? de Cabeza de Chapín. vaca. Sí, 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 sí. sí, fueron mis amigos en esa etapa. Algunos de ellos pues ya han muerto. El búho ya murió, cabeza de vaca también, el Ujú, ingeniero Castillo también, Vallejos también. sí. eh, y todavía tengo contacto con algunos compañeros de entonces. Oye, pero Eberto Castillo, ingeniero, acostumbrado a las ciencias exactas, a los datos duros, inventor de la tridilosa, y que si hubiera querido, pudo haber vivido como millonario, y que Sí, invirtió su tiempo, su energía, su corazón, sus recursos a fortalecer pues causas populares, y fue una persona paradigmática. De esos hay uno, cuando mucho, uno cada generación, ¿no, no mi querido sí. Saúl?
A veces que en las noticias ponen los muros de la Cámara de Diputados, pues allí casi constantemente aparece el nombre del ingeniero Eberto Castillo. Alberto Castillo Martínez, sí. Sí, que le dio clase tanto en la UNAM como en el Politécnico Nacional. Sí. Muy querido, este prohombre, este intelectual, este académico y este hombre comprometido Muy comprometido. con las causas. Él hizo cálculos para construcciones en Vietnam cuando acababa de salir de la guerra de Vietnam, y para Cuba, ¿verdad? Cálculos que regalaba, ¿verdad? Sí, Seguramente eso ha de ser muy costoso en términos de las ingenierías, pero él los regalaba por solidaridad de hombre de izquierda, así por es. internacionalismo proletario. Sí, aunque también hay una izquierda muy dogmática que siempre le llamaba el aperturo. Aperturo, sí, 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 sí. allá cuando en la reforma electoral de López Portillo Reyes Heroles, el ingeniero respondió favorablemente a la invitación y los más dogmáticos decían que era una traición y lo Ah, sí. criticaron de haber transado, pero si alguien tuvo verticalidad, honestidad, congruencia, fue don Eberto Sí, Castillo. él y Vallejo, no, Sí, extraordinarios, sí, 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 personas sumamente honestas, sí, y y grandemente interesados en que el país fuera de otro tipo, ¿verdad? ujú, Digamos así, fuera de otro tipo, de un tipo en el que la justicia eh, fuera un elemento predominante, uno de los valores convertidos, materializados, ¿verdad? Que la sí. justicia es un valor materializado, no solamente tenido como aspiración, como imagen, ¿verdad? Así es. Oye, pues ya de una vez, a ver, mi amigo sabe escoger las palabras, es elegante en su expresión, su sintaxis es prácticamente perfecta. Es, alguien podría decir que es tan atildado que es muy formal, pero a ti siempre te ha interesado también el fondo. O sea, más allá del valor estético que lo tienes y nadie te lo va a negar jamás, pues a ti te interesa el texto punzante, eres un catalizador, un revulsivo, alguien sanamente provocador, que nos recuerda pues que la mayor parte de la gente está en condiciones injustas de existencia y que los que más trabajan y generan riqueza son los que menos la disfrutan. Eso es un hecho. Oye, Saúl, ¿cómo empezó en ti tu filiación con la izquierda? Yo sé que viviste en la colonia moderna y que estudiaste en la escuela Felipe Carrillo Puerto, un gobernador de Yucatán, socialista, por supuesto, Ujú, sí, sí, sí. y que conociste pues también la carencia y quizá eso sea un motivo muy objetivo, un factor que te lleva a poner más atención pues a la injusticia social y a la manera de combatirla. Pero tú no solamente volteaste a mirar, sino te involucraste, tuviste una vida partidaria o partidista muy fuerte, eres considerado también de los líderes de la izquierda aquí en la comarca lagunera. ¿Qué es lo que, cuándo te identificas tú como una persona de izquierda? Que te Ujú. identifica, que lees a Marx, que consideras que el socialismo es necesario, todo esto. Pues mira, yo me fui de Torreón a los 18 años a la Ciudad de Mm, México, eh, en el momento en que yo era un obrero tipográfico. Trabajaba en la imprenta Mayagoitia y me salí de allí y me fui a la Ciudad de México, eh, con toda la ceguera social que un obrero puede tener, ¿no? Estaba
obnubilado por la realidad inmediata. Y en México empecé a leer, empecé a leer, no inmediatamente, curioso, esto es curioso, sino que en México, a falta de otras salidas, me enrolé en la Fuerza Aérea, en la Escuela Militar de Mecánicos de Aviación. Sí, sí, Tuve sí. 3 años en la escuela, 3 años en el servicio activo, a los 6 años de estar en la Fuerza Aérea pedí mi licencia ilimitada. En ese tiempo no daban bajas. Yo pedí mi baja y me dijeron, no, no damos bajas, licencia ilimitada, porque estaba la cuestión de Cuba. Entonces, tenían, querían tener siempre gente disponible en las Fuerzas Armadas Nacionales por el fantasma de Cuba, un fantasma al que no había que tenerle miedo, por supuesto. Bueno, pero el caso es que me dieron la licencia ilimitada y empecé a trabajar en la librería de Cristal. Sí, Ahí empecé a leer, pero hay una cosa curiosa antes. Yo empecé a leer cuando estaba en la Fuerza Aérea. A los talleres de la Fuerza Aérea iban agentes de libros del Fondo de Cultura Económica. Allí me compré mi primer Pedro Páramo. Allí me compré Juan Pérez Jolot, de Las Buenas Conciencias. En fin, varios libros de la colección popular. Entonces empecé a leer. Bueno, aquí leía cuando era yo linotipista, pero pues leía cosas sencillitas de aquí de la comarca. Pero empecé a leer libros serios, y empecé a leer revistas, y entre estas revistas que empecé a leer estuvo la revista Siempre. de Y José Párez mediante los Yergo. análisis de la revista Siempre de aquellos años, no la de ahora que No, ya. Consuelo Ver, a la directora, siento que no, ¿verdad? Bien, en fin, entonces la revista me abrió los ojos, la revista me abrió los ojos. Aunado a esto, empecé a trabajar de corrector en la imprenta Madero. Bueno, antes, es que tengo muchas cosas en mi vida, etapas unas muy cortas. De la librería de Cristal, bueno, de la Fuerza Aérea me pasé a la librería de Cristal. De la librería de Cristal al periódico El Día. El periódico El Día era considerado de izquierda. Era un periódico bastante abierto, bastante liberal, y por eso fui yo a buscar trabajo allí y me dio un trabajo, pero me resultó muy difícil ser reportero. Hice lo que pude, me publicaron algunas notas con mi firma. En ese tiempo que le firmaran a uno sus notas era la gran cosa. Entonces, pero duré muy poquito, unos meses. De allí me fui a la imprenta Madero de corrector de pruebas. La imprenta Madero publicaba los libros de Ediciones Era, y eran libros y libros de izquierda. Sí, cómo no. Sí. Entonces, me fueron lavando el cerebro, Sí, afortunadamente. te quitaron el cochambre, la mala Me lo, conciencia, la me lo alienación, la lavaron, sí. enajenación. Entonces, me fui inclinando a la izquierda. Me suscribí a la revista de literatura soviética, que costaba $1, salía mensualmente. Era una revista libro, no era una revista como magazine que podemos imaginar. No, no, no. Era revista libro, traía novelas, traía obras de teatro, crítica de cine, de ballet, en fin, revista libro. Entonces, estaba yo ya muy metido en la izquierda. Eh, eh, de allí me invitaron a trabajar en la UNAM. Entonces, empecé a trabajar en la UNAM. El ambiente, eh, al trabajar en la UNAM, me vinculé con alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras. Hice amigos que fueron muy importantes. Algunos han muerto ya, pero otros siguen vivos. Se convirtieron en escritores muy importantes. Por cierto, alguno que murió hace poco se hizo amigo de Vicente Alfonso, y triangulábamos la amistad. En fin, que me hice amigo de gentes de allí de la Facultad de Ciencias Políticas, pero curiosamente
en letras, en donde estaban mis amigos, había cierta indolencia social, pero no así en filosofía. El Colegio de Filosofía tenía alumnos que habían constituido dos grupos, el grupo Miguel Hernández y el grupo José Carlos Mariátegui, es decir, dos gentes del comunismo, ¿verdad? Uno de España, uno de Perú. Yes. Entonces, ya te imaginas, pues, con esas amistades, cómo se fue reafirmando mi formación como hombre de izquierda. Para esto, pues bueno, ya en los grupos teníamos reuniones de estudio de marxismo, estudiábamos a Marx, estudiábamos a otros pensadores de izquierda, estudiábamos mucho porque parecía una opción un tanto rara, ahorita no batallaría para clasificarla, pero la de Ernest Mandel. ¿Cómo no? Ernest Mandel, que era Ujú. una corriente trotskista. Sí. Y acá nosotros pues éramos del Partido Comunista, ¿verdad? Entonces, pero era seductor lo que proponía Mandel. Y pues estudiábamos a Marx y estudiábamos a Mandel, a Ujú. Trotsky, a Lenin, en fin. Y, y, y digamos, pues ya esto puede dar idea, para no alargarme demasiado, de cómo fue mi formación de izquierda. Sí. Y creo que a fin de cuentas opté por eso, por dos razones, o bueno, varias, pero unas fundamentales, que yo era obrero, yo había sentido lo que significa el trato de en las relaciones de producción. El trato estando en la parte de abajo, ¿verdad? Claro. No como propietario del medio de producción, sino como el usuario del medio de producción para producir plusvalía. Entonces, ya con la conciencia de que yo había generado plusvalía, con conciencia de lo que es la Ujú, plusvalía, ujú. entonces, eh, me- como por necesidad, me incliné a la izquierda. Y eso más tener en la memoria siempre a mi mamá, a mi mamá, que siempre fue una mujer muy inquieta y combativa. No, no con alaracas, no, combativa en las sesiones de la escuela y combativa defendiendo eh, las posiciones de los más pobres, porque a la escuela tenía compañeros que iban descalzos, porque sus papás no tenían para comprarles zapatos. Mis compañeros otros no tenían para ir a la peluquería, entonces le hacían el pelo a sus papás o su mamá y entonces nos reíamos, ay, te mordió un burro, la cabeza. Entonces, y mi mamá, por ejemplo, cuando pues, ya llegó la graduación de sexto de primaria, y pues en la sesión de padres de familia, que cómo van a venir nuestros hijos vestidos. No, pues las niñas de tal manera y los niños de tal manera. Y los niños, pues que los niños con traje azul y corbata y camisa blanca. Y algunos padres pues no tenían para eso. Claro, claro. Entonces, pues se negaban, se resistían. Y entonces mi mamá les decía, bueno, vamos a cooperar entre todos. Ya si no podemos ayudarlos a todos, pues les compramos su yompa y su pantalón de mezclilla para que vengan de azul. Entonces mi mamá estaba siempre del lado de auxiliar a los que menos tenían. Eso también lo tengo en mi conciencia y en mi corazón. Eh, Todos amamos mucho a nuestra mamá, supongo, y yo a la mía la amo inmensamente, ¿verdad? Y la admiro, y es un gran ejemplo para mí. Claro, su lucha va por otros caminos, ¿eh? Por supuesto. Aquí donde estamos ahorita, aquí donde estoy porque mi mamá, junto con otras gentes,
cayó de paracaidista, se apropiaron de los terrenos, luego consiguieron la regularización y empezamos a vivir en esto que llamaban Cartolandia, ¿verdad? En casas que para darte una idea de cómo vivíamos, iba yo caminando, mi mamá llevaba un bultote de ropa que lavaba, ¿verdad? La íbamos a entregar al centro. Y yo le ayudaba, ¿verdad? Yo iba con mi bultito y entonces mi mamá veía una tabla, un clavo, un tornillo, una lámina y decía, ay, tráete ese, o al regreso, eso nos lo llevamos para la casa, para reforzar la casa, fíjate. Entonces, eso te da idea Por de supuesto. cómo una mamá se vuelve admirable porque todo lo que hace para poder sostener a su familia. Entonces, todo eso me hizo sentir que había que buscar la manera de vivir de otro modo. Y, y el modo más racional de vivir de otra manera es el que da el materialismo marxista, el materialismo dialéctico. Y entonces, después de estas experiencias y de estos análisis, pues yo digo, tengo que militar en la izquierda. Y bueno, tú te das cuenta, escribo mucho Sí, 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 sí. de la izquierda. Y pues, ¿por qué no? Si en la Carrillo Puerto me enseñaron a leer y a escribir con el dinero del pueblo, ¿por qué yo no voy a leer y a escribir a favor del pueblo, ¿verdad? Claro, claro. Por supuesto, maestro. Maestro. Bueno, tú eres un gran cuentista, un maravilloso articulista, ensayista, también eres poeta, pero me acuerdo que cuando iba a ser el centenario de la ciudad de Torreón, sacaste una novela. Dicen los psicoanalistas que toda obra de arte es proyectiva porque revela aspectos de la personalidad del creador, pero yo siento que tu novela Iniciación al Relámpago es más que proyectiva, es casi biográfica. Tú eres Damián, ¿verdad, Saúl? No, me sirvo de mi biografía para construir el personaje de Damián. ¿Ah? Ujú. Sí, sí, ciertamente, sí. Eh, Porque uno, mira, estudió en la Carrillo Puerto, creció ajá, en la Moderna, trabajó como linotipista, eh, tuvo compañeros muy explotados que tontamente se refugiaban en el alcohol y la procacidad. Tuvo un patrón explotador como Evaristo. Eh, eh, y también casualmente, es una coincidencia, maestro mío, Damián se va a estudiar mecánica de aviación, qué raro, ¿no? Sí, 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 te la sabes bien la novela, sí. excepto algo que captaste y que ahora no se te ocurrió decir. Es una atrocidad contra la sintaxis el título. El título es Iniciación en el Relámpago. Sí, 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 Uno sí. se inicia en tal cosa, Ujú, pero te digo, estos diseñadores gráficos, estos editores de ujú, ahora, que se creen que porque tienen la computadora en la mano pueden hacer ujú. maravillas, le cambiaron el título, le sonó Sí, Iniciación al Relámpago y pusieron Iniciación al yo me Relámpago, que es acuerdo, nos lo aclaraste oportunamente. Sí, 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 desde un principio nos lo aclaraste y nos aclaraste también que tiene que ver con la iniciación en la vida laboral, la incorporación de un una... jovencito proletario Oye, tienes mejor memoria de mis bueno, cosas. pues es que yo saqué un artículo, una reseña sobre tu novela y por supuesto que disfruté, como todos los que te conocemos, disfrutamos tu novela y ya estamos en las conjeturas, en las suposiciones. Yo pensaba que era la imprenta Luna, ya nos aclaraste que es la imprenta Mayagoitia. En la novela se llama Maguncia, como la ciudad alemana que está Ah, junto al Rin. sí, sí,
sí, No, detalles que de repente pasaron desapercibidos, que, por ejemplo, la protagonista se llama Irlanda. sí, Eh, el otro personaje importante es Esteban. ujú, ¿Por qué? Por Stephen Dedalus y claro, por claro. Irlanda, la de James Joyce. De James Joyce, sí. Y así, aprovecho la gran admiración que tanta gente te tenemos para, a través tuyo, hacer notar esos detallitos de la novela. ¿Por Sí. qué? Porque, pues tú lo sabes, me habrás oído en el taller hablar muy elogiosamente de James Joyce, ¿verdad? Pues, para mí es un escritor, un novelista inmenso. Pero yo me acuerdo que tú comentabas más los cuentos, Dublines, que la novela Ulises. ¿Te gustan más los cuentos de este No, irlandés? no, se leen con mayor facilidad, por supuesto, Sí, ¿verdad? Pero no, pero como el Ulises es increíble por lo profundo, por sí. lo inteligente, Te- por lo humorístico. Lo humorístico, a compañeros míos, discípulos tuyos, alguna vez en alguna tertulia posterior a tu magnífico taller decían que el Ulises era una marihuanada, pero yo sé que tú eres melómano. Pero es que, déjame un paréntesis, ahorita Sí, termina tu idea. sí, Los marihuanos creo que se ríen mucho. sí, 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 sí. Y yo me acuerdo que como melómano que eres, admirador de grandes, grandes compositores de todos los tiempos, la música grande le llamas tú. Sí, sí. En la música clásica en el sentido más amplio y rico del término. Eh, ¿Alguna vez comparaste a Igor Stravinsky, La consagración de la primavera y El pájaro de fuego con la obra de James Joyce? Yo me acuerdo muy bien. Sí, en el sentido de que son pues desafiantes, punzantes. Y casi en el mismo tiempo, eh, el Ulises en 1914 Ujú, y la consagración de la primavera en 1913 hicieron que se sacudiera Europa, ujú, casi simultáneamente, un libro y una obra musical. ¿Ah? claro. Este, en el estreno de la consagración de la primavera se agarraron a bastonazos y sombrerazos Sí, sí. partidarios y los no partidarios de la Ujú, obra, ¿verdad? Y el Ulises, pues, era objeto de censuras, de reproches y de elogios, ¿verdad? Y inmediatamente empezó a conseguir seguidores, adeptos, epígonos como Virginia Woolf, ¿verdad? claro, claro. Que quiso escribir como Joyce y lo hizo muy bien, ¿verdad? Entonces, sí, ciertamente, me, son de las obras creadas por el ser humano que me hacen tener un gran asombro ante el ser humano. ¿Ya? Como no admirar esas capacidades que hay en las mentes de los seres humanos. Sí. Pero tus gustos tienen de chile, de dulce y de manteca. Tienes de todo, mi amigo. Sí, La diversidad más rica. Nadie como tú conoce a Cervantes, nadie como tú en la región conoce a Sor Juana Inés de la Cruz. Y luego también James Joyce. No podría ser más heterogénea sí, estas como aficiones en el sentido rico sí. del Y no, término. mira, en la música, por ejemplo, y esto lo tengo presente porque ahorita en la mañana estuve platicando con Jaime Muñoz y hablábamos de Ujú. ello. Me encanta como, como canta, valga la aliteración, eh, Gloria Lazo. ¿Cómo no? Entonces, Sí, sí, sí. Sí, mi para padre mí, se la pasaba escuchando a Gloria Lazo. ujú, yo la disfruto muchísimo, ¿verdad? Pero Julio Jaramillo, Cuco Sánchez, no Ujú. todas las canciones, ¿verdad? No todas las canciones, pero algunas de ellas sí. De Gloria Lazo sí, todo lo que canta lo disfruto muchísimo. No, de Cuco Sánchez algunas tienen unas Sí, canciones con
incluso las menciona en la novela, ¿verdad? Con matices existencialistas, ¿verdad? Porque Cuco Sánchez escribió sus canciones cuando el existencialismo era la atmósfera que se respiraba en el mundo, ¿verdad? Y México está en el mundo. Por Entonces, Cuco supuesto, Sánchez sí, tiene por supuesto. sus matices Pero existencialistas. volviendo a lo que tú llamas atinadamente música grande, corrígeme si me equivoco. El mero, mero petatero para mi amigo Saúl es Beethoven, ¿verdad? Ah, sí, 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 Que yo sí. soy mozartiano, pero tú eres beethoviano. Sí, 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 un poquito antes de que empezáramos, estaba oyendo el cuarteto para cuerdas Opus 123. Ujú. Yo, tiene el tercer movimiento, tiene el título, curiosamente, porque él ya no quería poner títulos en italiano. Entonces tiene el título en italiano, Canzona de quién sabe qué más, quién sabe qué más, quién sabe qué más, que es hermosísimo, hermosísimo. Eh, Pienso que él la disfrutó tanto cuando lo estaba componiendo que es un movimiento larguísimo, muy largo, como de 16 minutos, o quizás 20 minutos, solamente ese movimiento, eh, porque es hermoso. Se ve que no lo quería terminar porque le fluía y le fluía y le Sí, fluía sí, la, sí, la sí. belleza, la musical. Sí, sí, me gusta más Beethoven, sí. Sí, yo lo sé. Y vaya que es raro Beethoven, y en su época no se diga una novena sinfonía que dura más de una hora y que el coro y que solo participa al final, pues eso es para la época, para Una los gustos. sonata que dura 45 minutos, Imagínate, imagínate. la, 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 la Hammerklavier, no, 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 no. Ujú. Ah, mm, ah, bueno, se me olvidó. Se me Sí. olvidan muchas, muchas cosas. Eh, mm, Mi memoria tiene Ujú. 81 años gastándose, pero además esto, mi- Puliéndose, maestro, aquí en el dedo puliéndose. índice, tú sabes que escribí un libro de cuentos que se llama Memoria del Plomo, Sí, cómo no. eh, porque ahí están dos cosas claves en mi vida. La memoria, que me falla mucho desde hace mucho tiempo, y el plomo. El plomo, tú sabes que provoca esto que se conoce Saturnismo. sa- como saturnismo. Entonces, tengo en este dedo, en el dedo índice de la mano izquierda, clavada una rebaba que nunca me pude quitar, una rebaba de plomo. Entonces, esa rebaba, más el hecho de que, pues, en el linotipo yo respiraba muy tranquilamente los humores que brotaban del crisol donde se fundía el plomo. Claro, no era plomo puro, era una aleación de plomo y estaño, pero se respiraba mucho plomo. Entonces, allí en el crisol, pero en otro crisol donde se fundían barras para colgarlas en el linotipo, yo las fundía también, era parte de mi trabajo. Entonces yo respiré mucho plomo y además traigo aquí esa astilla de plomo. Creo que eso me desgració mi memoria. Y entonces, de repente, ahorita casualmente, pocas palabras se me han ido de la memoria, pero a veces, Sí, no, pero a veces es bueno olvidar. Oye, yo me acuerdo en Funes el Memorioso de Jorge Luis Borges, que Borges dice que la inteligencia es olvidarse de lo que no es esencial. Entonces, la inteligencia no es acordarse, tener guardado en el almacén mnemónico, no, sino la inteligencia es olvidarse de lo que no es esencial. Oye, Beethoven, sabiendo que amas a Stravinsky y a Tchaikovsky y a mucha gente más, es el mero, mero petatero en la música, que escribiste un libro magnífico, Pasión por la música grande, y también hiciste críticas, reseñas de muchas orquestas, por supuesto, entre ellas la Camerata de Coahuila y de artistas individuales. Eres melómano también. Y con Beethoven, te identificas porque él era contestatario, él era desafiante, él iba contra lo establecido,
esta anécdota donde está con Goethe y que Goethe se inclina ante miembros de la realeza y que Beethoven muestra su desprecio, Sí, que desprecio. quizás sea apócrifa, pero ilustra muy bien cómo era Sí, la sí, manera sí, de es cierto, Beethoven. sí. Ajá, sí, 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 sí. sí. Eso por Oye, una parte, y por otra parte que decía que él escribía, porque en aquel tiempo no se decía componer, sino ujú, escribir, ¿ah? Todos los compositores escribían, entonces decía que él escribía para que los desgraciados vieran que había otros desgraciados, y ujú. era él. Ah, entonces, esa Pero manera de desgraciado en el sentido original del término, porque ya ah, igual que sí, confundimos pena con carentes, vergüenza, carentes de la gracia sí, exacto, en gracias. términos de beneficio, ¿verdad? Sí, 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 porque desgraciado ahora lo ponemos como un desalmado, como alguien que se regodea haciendo ajá, el mal y cosas así. No, el que sufre la desgracia. sufre Sí, la sí, desgracia. sí. Sí, oye, nada que ver con tus ideas políticas, de hecho está en la antípoda. José Vasconcelos en un ensayo magnífico, este señor conservador, José Vasconcelos, que tuvo sin duda alguna muchos logros como secretario de Educación Pública, pero que fue una persona muy conservadora, tiene un ensayo que tú conoces muy bien, libros que leo sentado y libros que leo de pie. Y ahí habla de las sinfonías de Beethoven como si fueran libros. Mm, Sí, así como habla de los diálogos platónicos y habla de los Upanishads y de los Vedas y de textos de filosofía y literatura clásica, habla con veneración de las sinfonías de Beethoven. no, Vasconcelos. era un hombre admirable, es Sí, admirable, Vasconcelos es admirable, sí, ¿no? Es de los grandes hombres de nuestro país, ¿verdad? sí. Y de él yo recuerdo una frase muy bonita, muy padre, muy certera, definitoria. No es esta famosa de que el norte empieza donde está la carne asada o Sí, cosas, sí, sí. no esa, no, sino otra muy importante en lo académico. Él dice en el Ulises, los pueblos que crean son los que investigan. Fíjate que sencillísima frase, pero que certerísima. Por supuesto. Pensemos en un pueblo que es un gran creador. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho ese gran creador que se llama Estados Unidos? Poner gente en la luna. Los pueblos que crean son los que investigan. Han investigado, han encontrado y han avanzado. Por supuesto, maestro. Así es. Sí, sí, sí. Oye, en música, Beethoven es el mero, mero petatero para ti. Y de la literatura mexicana, aunque tú conociste y trataste a Juan Rulfo, que alguna vez fue a comprar un libro ahí en la librería de Cristal donde tú laborabas y que te firmó el libro con un bolígrafo de tinta roja que tú le diste porque no tenías otro en ese momento. Eh, eh, el mero, mero petatero para ti es Agustín Yáñez, ¿verdad? Bueno, Sí, bien. después de Sor Juana, por supuesto. ¿Para qué me entrevistas o para qué me Sí. platicamos? Me tienes bien fichado. Pues como no, y además, ahora que ya tienes tu merecida jubilación, pues nos has dado estampas de viaje. Andas allá en Jalisco recorriendo las veredas de don Agustín Yáñez, pero Sí, él no era una persona de izquierda, él fue no, gobernador, figuró absolutamente. en el PRI, en fin. Sí, 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 sí. Pero un liberal, un hombre bien intencionado, no, por supuesto, no de izquierda, pero lo admiro muchísimo Ajá, como autor. como autor. Lo Es como, admiro, yo no sabía por qué al principio, ¿verdad? Yo lo empecé a leer en 1965, ya muy tardíamente, ¿verdad? Él había publicado en 47, creo, Al filo del agua. Yo leí Al filo del agua en 1965. Entonces, me maravilló
su tono poético de Al filo del agua. Una razón. Dos, encontré el vocabulario de mi mamá. Ah, Y mi mamá es el gran ser humano que hay en mi vida, para mí. aunque te acusen de edípico. Sí, sí, que me acusen, sí. Sí, Tercero, sí. me empezó a sonar Ramón López Velarde. Ah, pues sí, Entonces, sí. El cantor de este, la patria, y, el y, es- y minutero, estoy todo. maravilla, me maravilla siempre que leo y releo a Agustín Yáñez. Las Tierras Flacas me parece una novela a la par de Al filo del agua, pero ha tenido menos fortuna. Pero son novelas grandiosas, 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 con un gran acervo de la sincronía, del habla sincrónica que existió Sí, sí, sí. para Yáñez. La sincronía de nuestra habla de finales del siglo XIX a mediados del XX, ahí está, en esos libros. Pero para mí lo emotivo es el que oigo las palabras que usaba mi mamá. Claro. Pero es que son unos poemas enormes, Al filo del agua y Las tierras flacas. Son unos poemas inmensos. Claro. Y claro, me encanta Rulfo, me gusta. Lo estoy releyendo en estos días, nada más que me han venido encima muchas cosas y voy muy despacio. Voy apenas, no sé, llevo unas 10 páginas. Uy, la vastísima, extensísima, larguísima obra de Juan Rulfo, pues De dos Pedro libros, tú en una tarde te los Páramo. avientas, mi amigo. Sí, sí. Ya has Pero, escrito y lo conoces a pero es fondo. que es maravilloso, es que es Sí. profundísimo, es que es increíblemente rico. eh, Es que de el, hecho nada más de narrativa publicó dos, Pedro Páramo y la colección de cuentos del Llano en Llamas, y aparte El Gallo de Oro, que es más bien con propósitos cinematográficos. Sí, 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 sí. No, Sí. igual en Pedro Páramo encuentro dos cosas. Ecos de López Velarde Ah, también, cómo no. muchos muy evidentes en la repetición de palabras. ¿Ah? Pedro Páramo, Susana San Juan, las Sí, aliteraciones, ¿verdad? sí, Como en López Velarde, goteando su gota categórica. Go, go, go. sí. O bueno, ahorita no se me vienen pronto a la mente. Entonces, por eso también me encanta, pero también porque me encuentro mucho del vocabulario de mi mamá en Pedro Páramo. Pero, pero eso no es ningún mérito para elogiar a Pedro Páramo. Me remito a un crítico muy importante español, muy, muy polémico porque tiene posiciones muy radicales en crítica literaria. Entonces él dice, Pedro Páramo es una novela genial. No hay una novela como Pedro Páramo. Es decir, de repente cuando lo oigo decir eso, está diciendo, no existe 100 años de soledad, no existe. Ah, Pero así el con mismo Gabo reconocía la grandeza de Rulfo. de Rolfo, sí, sí, Sí. la reconoce, sí. Entonces, sí, Pedro Páramo es el gran libro que uno debería estar leyendo Y de constantemente. los cuentos, ¿cuál te gusta más, mi amigo? De los cuentos, el de, ¿cómo se llama? El de Tanilo Ujú. y ah, se llama, mira, se me fue ahorita el nombre, Sí, Talpa, sí, Talpa. Talpa, que lo convirtieron en película con este actor que sale en Los Tres García, Ajá. de apellido Rodríguez. Sí, 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 cómo no. A mí Sí, me gusta, a mí el que más me gusta es Lubina y Macario también me gusta mucho. no la vi la película, Sí. pero ese cuento se me hace hermosísimo. Ujú. Pese a que es sucio, ¿verdad? Es un cuento hecho Sí, con suciedad de, anímica y y de traición, la es un esposa y el desecho humano hermano. tranquilo, ¿verdad? eh, Pero son un desecho humano las almas ay, ¿cómo se llama ella? Bueno,
En fin, Sí, la mujer ese infiel. me gusta muchísimo Sí, cómo no. Sí, cómo sí. no, cómo no. Maestro, tú le has dado clase a muchas generaciones, casi tenemos que terminar, pero aunque tú no eres creyente, es pecado mortal no mencionar al grupo Botella al Mar, que marca un hito en la comarca lagunera. Había escritores antes, pero así este grupo que bajo la tutela, bajo el cuidado, la atención afectuosa y exigente del maestro Saúl Rosales, pues, pues una playa de escritores. ¿Nos podrías hablar un poquito del grupo Botella al Mar? Ya mencionaste a Jaime, mi querido amigo Jaime Muñoz, pero Botella al Mar, aparte de Saúl Rosales, el mero mero petatero, perdón por esta expresión que estoy usando tanto, y de Jaime Muñoz Vargas, escritor galardonado, orgullo también de la comarca Un gran- lagunera, Gómez Palatino. ¿A Ujú. quién nos podrías hablar de los otros, Gilberto, etcétera? Sí, 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 sí. Mira, un poco el origen. Yo daba clases en el ICITAC. Ujú. Entonces, Jaime Muñoz y Enrique Lomas se me acercaron para decirme, pues, claro, cada uno aparte, me gusta escribir y que, pues, si hubiera chance de que leyeras mis cosas, etcétera. Y luego, estando yo en la opinión, conduciendo el suplemento La sección cultural, cultural, sí. llegaron Gilberto Prado y Héctor Matú y me dijeron, oye, pues nosotros escribimos, no habría manera de reunirnos para que leyeran nuestras cosas y a ver qué te parecen. Y entonces dije, no, pues ya, aparte de otras gentes, ¿verdad? Les dije, miren, vamos a hacer un grupo, vamos a hacer un grupo. Y ya, ese es el germen del grupo. Fíjate qué paradójico, porque de- tendré el cinismo de decirlo de esta manera. Viviendo yo con el salario mínimo de ese tiempo, de 1982, ¿ah? De la precariedad económica, surgió una opulencia literaria. Una Sí, opulencia literaria que no solamente fue el Botella al Mar, porque gracias a se ramificó, ¿verdad? Jaime Muñoz tiene alumnos buenísimos escritores. claro, sí, sí, sí. Por el taller que tú conociste en el Teatro Martínez pasaron otros que ahora son muy buenos escritores. Entonces, pero digamos que ellos cuatro fueron iniciadores en el Botella al Mar. Se nos sumó una muchachita de Lerdo, eh, se llamaba, ay, Oye, pero aparte de esa señorita, pues Pablo Arredondo, que hizo su Pablo, doctorado en filología. Pablo Arredondo, Sí, claro, sí, sí, sí. Pablo Arredondo, digamos que hubo un cierto momento en que el núcleo más consistente del Botella al Mar era Pablo Arredondo, Gilberto, Jaime, Enrique Lomas, y Héctor Matux se retiró, Ujú. y ese fue la parte consistente Y dicho sea de paso, la maestra Oralia sí, sacó una monografía, llamémosle así, aunque no sea exacto el término, espléndida sobre el grupo Botella al Mar, muy articulada, con aparato crítico, con una investigación como ella la sabe hacer. sí, 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 eres el maestro de maestros, mi querido amigo, te y te voy a agradezco. comprometer que pasadas algunas semanas volvamos a tener otra charla, porque tú eres de esos señorones que tienen mucho que compartir y por mucho que les carguemos, apenas vamos a tener una probadita. Pero por ese pequeño trozo de tela se conoce el género, se conoce la buena hechura del maestro de maestros
Dice Sor Juana, Sí. esta es la muestra. Si no te parece bien, no desenvuelvas el fardo. Tú sí vas a desenvolver el fardo. No, ten la certeza que sí, y con mucho Te gusto agradezco porque mucho, Toño, te agradezco muchísimo que me hayas tomado en cuenta para este trabajo. para esta primera, que conste, te estoy comprometiendo, mi amigo. Te voy a dejar descansar algunas semanas, pero hay continuación. Hay continuación. Con gusto, Toño, y no quiero dejar pasar la oportunidad de manifestarte mi admiración. Y yo termino con un palíndromo para Saúl. Con Saúl, y aquí empieza el palíndromo, no he roto Torreón. No he roto Torreón. Sí. Entonces, qué orgullo que pongas en alto las letras, el gusto por la música, por las artes en general, y también la conciencia social, el activismo político. Mi amigo, hasta siempre y muy pronto. Nos estamos viendo. Muchas gracias otra vez, Toño. Gracias. Saluda a mi hija Nadia. Nadia. Oye, y luego yo sé que se usan mucho, aunque no sean de origen ruso, forzosamente, pero tus dos hijos, Igor, supongo que por Stravinsky, y Nadia, que es un nombre que se utiliza mucho en Rusia. Sí, es que Nadia es ¿cómo se llaman los nombres que se hipocorísticos, así como... Es el hipocorístico sí, Nadiezda. Nadiezda. Sí. Nadia es Nadiezda en ruso. Sí, y Nadiezda es esperanza. Está como Sacha, que se ha convertido ya en nombre, pero es de Alejandra, sí. ¿verdad? Ajá, es Alejandra. Y tu ídolo, Vladimir Ilich Ulyanov, pues Volodya. Bueno, nos estamos viendo, mi amigo. Gratísimo. Hasta luego, Nadia. Hasta pronto.